Os escribo, señora, 2 años después de que Cristóbal Colón regresara de su primer viaje a las Indias, por la gracia de Dios. Tras estos meses de arduos trabajos, ha llegado el momento de mostrar a vuestro primo João II de Portugal que son vanas sus aspiraciones en aquellas tierras. Yo, Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Badajoz y siervo de vuestra católica majestad, creo humildemente que estamos en disposición de firmar unas paces entre Castilla y Portugal para que en la mar océana reine el entendimiento entre nuestras coronas y no la guerra. En los códices miniados es una de las figuras del fondo, uno de esos personajes relegado por la historia a segundo plano. Juan Rodríguez de Fonseca es, en 1494, consejero personal en asuntos marítimos de los reyes católicos españoles, Isabel y Fernando, y va a ser uno de los artífices de la revolución geográfica de finales del siglo XV. Hasta este momento el mundo conocido en la península ibérica abarca poco más que Europa y el Mediterráneo. Pero gracias a los navegantes portugueses y españoles, las fronteras de la civilización occidental van a alcanzar los confines del planeta. 2 naciones, Portugal, gobernada por el hábil João II, y España, recién nacida tras la unión de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, van a protagonizar un hecho insólito en una era gobernada a sangre y fuego. Un tratado internacional que evitará una gran guerra a causa del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Esta es la historia del Tratado de Tordesillas, un ejercicio de diplomacia y espionaje sin precedentes. Es la historia de unos hombres y unas mujeres que protagonizaron el mayor reparto del mundo. Portugal y Castilla son a finales del siglo XV 2 reinos independientes. Sin embargo, sus coronas están íntimamente ligadas por lazos de parentesco e intereses políticos. Cuando en 1469 la joven Isabel, heredera del trono de Castilla, decide casarse con su primo Fernando, heredero de la corona de Aragón, pone fin a ese estado de entendimiento entre ambas coronas. El Atlántico fue siempre, al menos aparentemente, el instrumento que le permitió a Isabel presionar a Portugal. Isabel la Católica siempre utilizó el Atlántico como un arma para conseguir llegar a un equilibrio en sus relaciones con Portugal en la península ibérica. Si ella pide que el rey de Portugal la reconozca como legítima heredera de Castilla, a cambio tiene que dar algo. Y lo que va a dar es conceder a Portugal la navegabilidad o el predominio del Atlántico al sur de las Islas Canarias. Entonces ahí se va a notar dentro del tratado, dentro del documento, una raya o un límite al sur de las Canarias, que es el famoso paralelo, en torno al paralelo 26, que se tendrá en cuenta a partir de ahora como límite entre la corona de Castilla y la corona de Aragón, y que tendrá tanto que ver con el descubrimiento de América. Podríamos decir que el Tratado de Alcáçovas constituye una novedad en la historia de la definición del espacio marítimo en Europa, porque es la primera vez en que se delimita el mar con fronteras marítimas perfectamente definidas. Ya no se hace una partición en base a las rutas, sino a unos espacios definidos geográficamente. Esa frontera será una línea imaginaria situada en el punto más meridional de las Canarias, en el límite de las Canarias. El norte de esa línea pertenecerá a Castilla y el sur a Portugal, con excepción de Madeira y de las Azores, que, aunque situadas al norte, corresponderán a la zona portuguesa. Sin embargo, el reparto de las áreas de influencia en el Atlántico va a entrar en crisis abruptamente por obra de un solo hombre,
un genovés ambicioso, perseverante y valiente que va a revolucionar los conocimientos geográficos de la época. Colón era una persona que creía muchísimo en sí mismo. Tenía todo en contra, pero él perseguía una idea y hasta que no lo consiguió no paró. Era un comerciante, no era un marino. Él venía de una familia de comerciantes, novesa, y desde pequeño empezó a viajar, pero precisamente por el negocio de su familia como comerciante, y le empezó a interesar el mundo de la marina. Cuando llegó a Portugal llegó como náufrago y tuvo la gran suerte de enlazar con una familia portuguesa noble, los Perestrello. El suegro de Colón era el gobernador de una de las islas de Cabo Verde y también estaba interesado precisamente por los descubrimientos portugueses que se estaban realizando ya en el Atlántico, y gracias a eso tuvo acceso a una serie de cartografía y de noticias de descubrimientos que en otro lugar no habría podido acceder a ellas y en otro entorno mucho menos. Cristóbal Colón está seguro de poder llegar a la India y Japón atravesando el Atlántico. En 1484 tratará de convencer en Lisboa a João II para que le financie una expedición, con escaso éxito. Los portugueses por aquel entonces tenían más conocimiento sobre la medida exacta del radio de la Tierra y de la anchura del planeta que el resto de los países europeos. No solo que los reyes católicos, sino que todos los otros monarcas europeos. En general se creía que la Tierra era más estrecha de lo que es en realidad. Y don João II sabía que no era así. Por lo tanto, don João II estaba bastante seguro en la época de que Colón difícilmente iba a llegar al extremo oriente asiático. Juan II no lo aceptó, lo presentó a una comisión de científicos que no aceptó la idea porque pensaban que no era cierta, y una vez que estaba en un reino en el que no admitían su propuesta, era viudo porque había muerto su mujer Felipa Muniz de Perestrello y tenía un hijo pequeño, decidió pasar al reino castellano y probar suerte nuevamente con la corona castellana. Colón empleará 7 años en convencer, con la ayuda de los monjes del monasterio de la Rábida, a los reyes católicos, especialmente a Isabel, de la gran oportunidad que supone la ruta hacia el oeste en dirección a la India. Se ha demostrado en este tiempo que vos, discretísima señora, teníais razón. Es necesario hacer presente a Castilla al otro lado del océano. Con sutil clarividencia comprendisteis que era conveniente apoyar a Colón y abrir una nueva ruta comercial a Catay y Zipango. La misma clarividencia con la que convenciste a vuestro esposo el rey don Fernando de que beneficiaría más a la corona el comercio de las especias que centrarse en el predominio naval en el Mediterráneo. El 3 de agosto de 1492, Colón zarpa del puerto de Palos con 90 hombres a bordo de 3 carabelas. 2 meses y medio después, el 12 de octubre, la expedición llega a la isla de San Salvador, en las actuales Bahamas. Ante la dificultad de saber exactamente qué son y dónde están las tierras descubiertas por Colón, los reyes de España ordenan al almirante que parta de nuevo en septiembre de 1493. Colón tiene el mandato de poblar las tierras descubiertas y, sobre todo, de elaborar un mapa que sirva a Isabel y Fernando para negociar con João II. Colón parte de nuevo. Y este segundo viaje no van a ser 3 naves como en el primer viaje, un poco casual, a ver qué pasa. Son 17, es una gran armada. Y también viaja un montón de artesanos, carpinteros, es una armada de asentamiento. Y el objetivo principal de Colón en este segundo viaje es saber a dónde ha llegado, dibujarlo y mostrar a los reyes. Vuestras majestades, con generosidad ilimitada, confiasteis en este humilde siervo vuestro para organizar una segunda expedición a las nuevas tierras. Y yo, Juan Rodríguez de Fonseca, acepté agradecido ese alto cargo que no merezco. Preparar un nuevo viaje para determinar exactamente dónde se encontraban las Indias.
Finalmente, el 7 de junio de 1494, dos delegaciones de ambas coronas se reúnen en la localidad castellana de Tordesillas para firmar un acuerdo que desde el punto de vista occidental supone el reparto del mundo conocido hasta la fecha. Alonso González de Tordesillas es mi nombre. Y yo su esposa, Leonor de Ulloa. Y esta es nuestra casa. Las dos comisiones, la portuguesa y la española, o castellana, se van a reunir en la ciudad de Tordesillas, aquí justo en el palacio donde estamos ahora grabando, y van a llegar a uno de los acuerdos correspondientes que se conoce como el Tratado de Tordesillas, que es yo no me atrevo a decir dividir el mundo, como se dice por ahí, yo creo que no dividen el mundo, porque luego vienen los chinos y se ríen de nosotros, claro. Pero digamos que reparten las áreas de influencia atlántica entre ambas coronas. No fue fácil llegar al acuerdo de Tordesillas. La amenaza militar siempre estuvo presente, aunque nunca llegó a concretarse, y los problemas acabaron resolviéndose en términos pacíficos. La parte correspondiente de la raya de Tordesillas hacia el este correspondería a Portugal, toda esa área de influencia sería para Portugal, y la parte correspondiente de la raya de Tordesillas hacia el oeste correspondería a Castilla, con un pasillo para que pueda pasar de la región española, de la península de Castilla hacia el oeste por las Canarias. Esta es la decisión fundamental y la que apacigua la posible enemistad entre Juan II y los reyes católicos. El tratado significa para Castilla que de hecho el Nuevo Mundo es castellano, pero Castilla se queda sin una parte. La parte de América del Sur que abarcaba el mar y las tierras situadas al este de la línea y que correspondía al actual Brasil huyó de la influencia castellana. Toda América del Sur debería hablar castellano si se hubiese aplicado la línea de Alejandro VI. Portugal garantiza por otro lado el camino hacia Oriente, pero pierde aquello que más deseaba don João II, el dominio al sur del paralelo 26 que le daría el poder absoluto sobre el Atlántico Sur. Ambos pierden y ambos ganan. Hostia.